Conversaremos con Luis Crespo, economista, y viene, pues, Luis, muy a propósito su presencia acá, porque hay una serie de temas que son bien importantes que están dentro de la agenda económica del país. Hay una que está preocupando enormemente, que es la depreciación sostenida del bolívar. Ya había ocurrido un episodio parecido, aun cuando mucho más severo, en agosto de este mismo año, pero en las últimas semanas esa depreciación ha crecido. Digamos, el perfil que se maneja en lo que es la tasa oficial es diferente, el perfil del mercado paralelo también. Yo quisiera preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué percepción tienes tú de lo que está ocurriendo alrededor de esta depreciación de la moneda nacional? Y bienvenido, Luis. Gracias por la invitación, Carlos. Sí, existe mucha angustia en las últimas semanas en los venezolanos, en los trabajadores, por el comportamiento del mercado cambiario. Claro, porque el impacto el impacto y el reflejo en precios es de inmediato. Directamente en los trabajadores y sobre todo los que dependen de salarios. Es preocupante la situación fundamentalmente porque, bueno, los economistas veníamos advirtiendo sobre la poca sostenibilidad que tenía la estrategia de mantener el tipo de cambio a partir de las intervenciones del Banco Central. Eso ocurrió en el primer trimestre del año y se generó todo un boom de propaganda sobre la estabilidad del tipo de cambio en Venezuela y advertíamos sobre la misma. En el mes de agosto ocurrió un micropánico en el país, producto de la devaluación que superó más del 30%. En el año vemos la depreciación al cierre del mes de octubre, que supera el 90%, y en las últimas semanas hemos visto este envión en el tipo de cambio. Allí vemos que hay una acción del Banco Central, pareciera una depreciación del tipo de cambio diseñada para obtener más bolívar y poder asumir algunos compromisos por parte del sector público. ¿Y esto con base a qué? Vemos que ocurre lo mismo del mes de agosto. El Banco Central no ha realizado las ofertas de divisas los días lunes, las intervenciones por la vía del sistema bancario, no emitió los títulos, unas operaciones de mercado abierto que estaba realizando con unos títulos de cobertura para captar bolívares y bueno, las distorsiones monetarias en el país que persisten tienen como resultado, bueno, ese envión en el tipo de cambio que va a tener grandes impactos inflacionarios. Para el mes, esperamos el mes de noviembre, el cierre del mes de noviembre, y será significativo el registro de inflación y más, bueno, todas las implicaciones que tiene en el resto de la economía, alza de precios y ese tipo de elementos que hemos denunciado. Algunos economistas, creo que tú estabas dentro de esa línea, visualizaban que, por ejemplo, sobre el mes de diciembre ya la tasa de referencia estaría sobre 13 bolívares por dólar. Sí, proyectábamos con base a los elementos que se observaban, la actuación de la autoridad monetaria y el comportamiento del índice de precios, que transitaríamos un año de alta inflación y con grandes distorsiones del tipo de cambio que en su momento describíamos que superaría los 2 dígitos. Ya prácticamente el tipo de cambio el día viernes cerró superando los 10.4 y el paralelo por encima de 12.5. Entonces, faltan todavía 4 o 5 semanas para terminar el año y lo que se proyecta es que continuará esta depreciación del tipo de cambio a menos que exista una actuación agresiva del Banco Central. Que no parece, ¿no? Que no pareciera. Sin embargo, tenemos 2 momentos donde la hemos observado, que aparece la vicepresidenta anunciando que a partir del día lunes o del próximo viernes realizarán una intervención de 150, 155 millones de dólares para tratar de calmar el mercado. Ciertamente, si no lo hacen, las perspectivas de aumento del tipo de cambio continuarán para el cierre de año con una alta tendencia al alza y de manera agresiva, con significación en los tipos en los niveles de precios. ¿Cómo, esta información es importante un poco, cómo funcionan las mesas de dinero, que son las que establecen finalmente el promedio ponderado de la tasa oficial del Banco Central? Claro, ¿quién es el mercado cambiario? Es libre oferta y demanda. Claro. Asisten los que requieren divisa y asisten los que quieren ofrecer su divisa. Ese mercado ha estado muy disminuido en Venezuela y la referencia del tipo de cambio, si quedaría solo en esa dinámica, sería superior. ¿Qué ha estado ocurriendo? El Banco Central, desde la última semana de septiembre, de la última reconversión, cuando también hubo un micropánico del aumento del tipo de cambio, comenzó a actuar
con subastas los días lunes, interviniendo en el sistema financiero, llamando a la banca por la vía de sus operadores, ofertando divisas y hasta obligándolo a tener que adquirirla en primer tiempo. En primer tiempo era en euros, fundamentalmente por el tema de las sanciones y ese tipo de cosas. Es una práctica que se mantuvo quemando reservas y ahí era lo que estaba alimentando con gran fuerza el mercado cambiario. No negamos que estaban llegando divisas al país por la vía de remesa, otras operaciones que se realizaban, pero esa actuación del Banco Central era lo que había mantenido ese tipo de cambio con relativa tranquilidad. En los primeros meses del año así transcurrió. El primer trimestre. Al no actuar, tenemos 3 momentos donde se ha disparado. Recordemos lo que ocurrió en agosto, que se fue de 5.3 a 8.8, y lo que está ocurriendo en este momento, que a menos que el Banco Central anuncie una intervención, seguirá el desplazamiento del tipo de cambio. Ahora, otra pregunta que mucha gente se hace, ¿cómo funciona ese mercado paralelo? Sí, oferta y demanda, pero con un matiz, Luis, muy especulativo también. Claro, allí... Cada quien pone el precio, o sea, ¿cómo definir incluso desde el punto de vista decimal? Está en 12.24, ajá, ¿cómo se establece eso? Pero mucha gente se han utilizado inclusive promedios, y tú ves por allí algunos marcadores que se componen de distintos indicadores de tipo de cambio. 7 portales hacen un promedio ponderado de exactamente, tanto. Y bueno, será el dólar Cúcuta todavía, el otro... Entonces será cómo tú percibes el valor de lo que posees y deseas intercambiarlo. Lo que ocurre es que en la economía venezolana todavía existen muchas distorsiones, existe mucha desconfianza sobre nuestra moneda oficial, lo que es un caldo de cultivo para que ocurran todos esos elementos especulativos en el mercado cambiario. Pero también es cierto que el tipo de cambio oficial o el promedio que publica el Banco Central está sobrevaluado, no es el que corresponde al valor real del mercado. Sería mucho más. Que sería mucho más, y bueno, está impregnado fundamentalmente por esa actuación del Banco Central, y lo que está ocurriendo, soy responsable en definirlo como una intervención diseñada del Banco Central, una actuación diseñada para permitir desplazar el tipo de cambio y obtener más bolívares y asumir los compromisos de fin de año en bolívares. Bueno, hagamos una pausa, Luis. Estamos conversando con Luis Crespo, economista. Luis Crespo, economista, sigue compartiendo con nosotros. Bueno, frente a lo que mencionabas en el segmento anterior, Luis, esa cohabitación o esa convivencia dólar-bolívar, lo más beneficioso para el país e incluso para el propio gobierno es mantenerla, ¿no? Sí. Dólar, bolívar, bolívar, dólar. Bueno, ahí le sacas tu provecho, ¿no? Claro, creo que la dolarización, que no fue una política impulsada desde los planificadores del gobierno, sino que fue una reacción de los sectores para seguir operando en Venezuela, de las familias y las empresas ante la hiperinflación y las distorsiones monetarias del país, permitió restablecer equilibrios y que la gente siguiera operando en Venezuela. Fue como un descansito, ¿no? Permitió restablecer microequilibrio, por ejemplo, que se establecieran salarios en dólares, que se pudiera retomar la contabilidad de la empresa, los inventarios, poder reponer precios. Y en la cotidianidad, y perdona Luis, hasta en los sectores populares o en cualquier otro movimiento lo que se registra es el dólar. La gente tiene confianza en esa moneda porque posee sus cualidades. Puedo establecer el valor de las cosas, puedo reservar valor, puedo ahorrar y además facilita el intercambio. En la economía informal es vital. Total. Y aunque con el impuesto a las grandes transacciones, que es un impuesto al uso fundamentalmente del dólar, se trató de desestimular, creo que en este momento se reivindica esa moneda como forma de intercambio y poder seguir operando en Venezuela ante la desconfianza y ante la destrucción del bolívar. Aquí la gran víctima son jubilados, pensionados y trabajadores del sector público que reciben todavía salarios en bolívares y que en esta coyuntura aún más se pulverizan. Y estamos en medio de toda una agitación política con las cifras macroeconómicas y ves a los funcionarios
del gobierno anunciando que Venezuela se arregló o que vamos a tener un gran crecimiento económico, que la economía es pujante, pero existe otra realidad. Vemos una sociedad muy desigual, vemos un país con altos niveles de inequidad y donde el poder adquisitivo todavía no reacciona. Sí, porque los indicadores macroeconómicos dan para todo. Tú puedes maquillarlos, los puedes poner de una manera bonita, pero debemos la realidad es otra. ser responsables en dejar claro que la contabilidad nacional, las grandes cifras del país no son accesibles, no existe. El Banco Central viene incumpliendo el artículo 318 de la Constitución, donde él periódicamente debe informar sobre las cifras macroeconómicas, las cifras. Sí, sí. Hay algunos organismos independientes que construyen esa información dada la ausencia. Pero algunas cifras macroeconómicas son las que reaccionan, sobre todo la de crecimiento, pero un crecimiento en medio de una sociedad muy desigual, pero además como efecto de rebote de ese gran periodo de depresión que tuvimos entre el 2013 y 2020. ¿Qué tenemos en este momento? La necesidad de que se le hable claro al país, la necesidad de incorporar a los sectores en el debate y la preocupación sobre el comportamiento de la inflación y las distorsiones cambiarias. A eso iba precisamente. O sea, ¿qué va a pasar, Luis, cuando crucemos el umbral de 2023? Hacia el 2000, ¿con qué nos vamos a encontrar los venezolanos? ¿El Banco Central va a continuar esta misma política o el Banco Central de repente va a comenzar a intervenir otra vez el mercado cambiario? Los sectores de la economía privada necesitan mayor impulso, mayor estímulo, porque eso va a alcanzar. Hay unos prejuicios ideológicos de por medio, en fin. Ahí se mueven tantas cosas que terminan siendo muy complejas. Culminaremos un 2022 de alta inflación y distorsiones cambiarias. Perspectivas de crecimiento en el 2023 a menor velocidad de las esperadas. Sin embargo, esta semana es fundamental que el Banco Central envíe una señal al país y cuál va a ser su actuación en el mercado cambiario. No puede ser esa actuación espasmódica o con premeditación para tener depreciaciones o devaluaciones diseñadas y obtener más bolívares así. Cuando observamos, por ejemplo, la información sobre la liquidez monetaria, aquí hay semanas donde ha estado aumentando hasta un 13%. Eso es algo Es una presión desquiciado. inflacionaria. Eso es algo desquiciado que mantiene la presión inflacionaria. Entonces vamos a un 2023 con un bolívar aún más destruido, con salarios destruidos. Es un año preelectoral donde los discursos... Eso le va a generar efervescencia social más dura, ¿no? Y la retórica y el discurso sobre las variables macroeconómicas no van a ser clara y bueno, es responsabilidad desde los académicos, desde el perfil profesional, dejar claro el contexto y exigir a los responsables de la política económica que le hablen claro al país. Eso es importante lo que dice, porque tú puedes embellecer y puedes vender un discurso con indicadores y porcentajes, pero tú crees que eso le llega a la gente. La gente está pendiente es de su salario, de cuánto recibe, de cuánto es la pensión, de por qué le pagan en bolívares y no le pagan en divisas. La gente hace una serie de conjeturas y tú con cifras no me vas a convencer. En lo real, por ejemplo. Claro, porque es el día a día, lo cotidiano es lo que vives. La gente no quiere recibir salarios en bolívares y no porque tenga un desprecio hacia el bolívar, es porque la moneda ha sido destruida como resultado de la política económica. Es lo que ha llevado a que tengamos esa actitud. No tiene las cualidades, no tiene poder de compra y en definitiva las expectativas que tiene la gente sobre la moneda es recibir ingresos en una moneda que me permita tener poder de cambio, poder ahorrar y tener un trabajo en el que yo pueda satisfacer mis necesidades. Veamos el nivel de salario mínimo hoy y veamos el cierre de la cesta básica que publicaba el Senda. Apenas puedes comparar el 2.5% con el salario mínimo. E insisto, y esto hay que dejarlo claro, que no todos ganan salario mínimo, pero tienes 5.7 millones de jubilados y pensionados, tienes más de 2.5 millones de trabajadores del sector público que su base salarial se construye como referencia del salario mínimo. Ahora, ya cerrando, Luis, ¿hay alguna perspectiva de que el gobierno modifique esto? ¿Hay alguna perspectiva, por ejemplo, de darle mayor aliento y empuje a la empresa privada, que además tributa, que además genera empleo, que además contribuye de manera notable a la actividad productiva nacional? El gobierno ha generado algunas aperturas hacia el sector privado, ha desregularizado algunos controles que ha permitido que algunos sectores reaccionen, el sector del comercio, el sector del turismo, el sector de la salud,
tímidamente, y la manufactura, el sector manufacturero exhorta sobre la necesidad de que se coordine la política económica para poder tener un 2023 satisfactorio. Hay conversaciones entre esos sectores, se han tomado algunas medidas de regulación, sin embargo, llama la atención sobre cómo no hay la misma actuación con los trabajadores, no se genera la mesa con los tres sectores, la mesa tripartita para discutir la recuperación del salario o discutir un plan económico de cara al país con los trabajadores, los empresarios, los académicos, y generar un consenso en torno hacia dónde dirigir al país. Bueno, gracias por toda la información. Gracias. Aquí hicimos un interesante repaso de varios temas, ¿no? Partiendo de lo que es el mercado cambiario. Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en Lo Actual.